Ventaja y a la vez desventaja de hacer búsquedas telemáticas en el ámbito del estudio de la filosofía. Esto es el tema de la sesión de hoy. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja realmente es que a través de Internet tenemos acceso a cantidad de información. La información es muy, muy variada. Hay acceso a libros, hay acceso a artículos, hay acceso a comentarios en sitios de Internet, hay acceso a vídeos también. Entonces es prácticamente imposible no encontrar algo. Podemos poner un ejemplo aquí. Si ponemos en YouTube, ponemos, por ejemplo, Platón. Platón, Timeo, por ejemplo. Es una de las obras de Platón. Y nos salen, pues, 3.000 cosas. El mito de Platón y la creación científica, Timeo y la naturaleza. Tenemos un audiolibro, por ejemplo. Resumen del Timeo. Puede que sea, esto habría que ver quién es, puede que sea un estudiante, puede que sea un profesor. Si ponemos, por ejemplo, Platón, Timeo, artículo, tenemos ya, por ejemplo, esta es una revista online bastante difundida con muchos artículos y uno ya tiene los principios en el Timeo de Platón. Ya estamos un poquitín dentro de la mentalidad de los escritos de Platón. Ya veis que pone ahí la referencia a la edición griega, ¿verdad? Aquí lo veis. Bien, entonces la cuestión, el problema no es no encontrar cosas. El problema es ¿cómo voy a escoger en medio de todo esto? Entonces el primer trabajo de la búsqueda telemática va a ser siempre el de limitar la búsqueda. La búsqueda se puede limitar de muchas maneras. Se puede limitar de forma temática, se puede limitar de forma por autores también, se puede limitar también a nivel lingüístico. Si sabéis pues más de una lengua, hacer una búsqueda en una lengua o en otra te va a dar resultados muy distintos. Y tú puedes, con el Google, también puedes configurar para que los resultados vengan en una lengua o en otra. Entonces, esto ya es importante saber que en Internet la variedad va a ser muy grande y por eso conviene que yo sepa hacer preguntas a la investigación. O sea, que mi investigación tenga preguntas. Entonces, ¿yo qué quiero saber? Quiero una introducción a Platón. Una introducción al banquete de Platón en castellano, por ejemplo. Quiero una introducción al banquete de Platón en castellano en el ámbito de España. Puede ser también. Quizá para Platón no sea tan interesante, pero si quiero, por ejemplo, hacer una investigación sobre Aristóteles, hay grandes especialistas en países distintos. Entonces, Platón también. Entonces, delimitar la búsqueda haciendo preguntas y teniendo ya algunos criterios determinados. Esa es la primera parte, la delimitación de la búsqueda. Después, la segunda parte es en cuanto a la credibilidad de lo que encuentro. Eso sobre todo se va a distinguir en 3 grandes grupos. Está el grupo de las obras monográficas publicadas. Significa que hay una casa editorial que se ha dado al esfuerzo de publicar el trabajo de esa persona y que la casa editorial tenga un carácter, digamos, académico. Porque, por ejemplo, hay casas editoriales que son totalmente alternativas sobre extraterrestres y sobre teorías de la conspiración. Entonces, ese es el único caso en que la casa editorial sería un poco sospechosa. Casa editorial, artículos científicos
y después grandes instituciones como fundaciones o... muy bien. Con este segundo vídeo sobre este punto vamos a mirar la cuestión de lo que es un sitio fidedigno. Entonces, por ejemplo, vosotros las búsquedas que habéis hecho hasta ahora, ¿qué es lo que habéis considerado ¿qué ejemplos me podéis dar de cosas fidedignas, de fuentes fidedignas? Que habéis encontrado por vuestra cuenta, no las que os hemos dado nosotros en clase. No son de un poco. Pero ¿de dónde son? Por ejemplo, los vídeos que escuchaste, ¿de dónde son? Los vídeos que escuchaste del comentario al banquete. Sí, algunos son solo personas en sus casas que son estudiantes, o esos siempre tienes que tener cuidado, pero Claro. dar una idea. Pero sí, hay profesores, como dijiste también, o universidades. No sé cómo. Pero entonces la pregunta es, ¿qué universidades? ¿Y qué personas? Eso es lo que hay que tenerlo siempre en cuenta. En general, sí, es mejor buscar los que son más conocidas. Pero vosotros que, por ejemplo, que sois de habla inglesa, hay grandes centros de estudio para distintos autores. Y entonces es interesante saber de dónde vienen, cuáles son sus... Voy a dar un ejemplo típico italiano. Giovanni Reale, por ejemplo, que hace la historia de la filosofía, una de las historias de filosofía más utilizadas en la secundaria y en los primeros grados de la universidad, es la historia de la filosofía de Giovanni Reale y Dario Antiseri. Giovanni Reale es un comentador típicamente platónico. O sea, cuando él escribe, aunque escribe de Aristóteles, por ejemplo, su filosofía tiende más bien al platonismo. Es muy interesante tenerlo en cuenta después cuando lees sus comentarios y tener una actitud, digamos, como la del banquete, ¿no? Saber quién tienes delante, de dónde viene y cuáles son sus tradiciones filosóficas. ¿Okay? De lo que habéis buscado por vuestra cuenta, ¿qué me podéis decir? ¿Os acordáis de alguna fuente en concreto que no os ha sido dada? Una fuente que yo os he dado es la introducción al banquete que está en la edición de Gredos, de la editorial Gredos. Ese es un ejemplo típico de una editorial de gran renombre aquí en España. Ahora mismo no me acuerdo quién es el autor de esa introducción, pero también es interesante saber. A veces son grandes filósofos hasta incluso que hacen esas introducciones. Bien, pues si no os acordáis de ninguna, significa que es un punto a ejercitar. Bueno, significa dos cosas. Primero es un punto a ejercitar y después estás iniciando. O sea que tampoco hay que pedir demasiado en este momento. Bien. Entonces, si es una monografía, si es un libro editado, es bastante fiable, solo hay que verificar que no sea una editora de esas más alternativas, como yo os he dicho. Lo que vamos a utilizar bastante también en toda nuestra vida académica, sea en teología que en filosofía, es el tema de los artículos. ¿Okay? Entonces quisiera dedicar el próximo vídeo a... Ok, entonces nos preguntaba Antonio sobre el tema de una base de datos, bueno, y también anteriormente, sobre una base de datos más especializada. Sí que hay algunas, ahora me estaba acordando justamente de una en inglés que se llama Philosopher's Index. Podemos ver el interés, puedo investigar un poquitín más del interés de buscar de esa forma más restringida. Entonces, quisiera dedicar un poquitín de tiempo hablando de la cuestión de los artículos. Entonces, al buscar
al buscar hacer una búsqueda telemática, por ejemplo, sobre un artículo, lo importante es saber de dónde viene esa revista, qué tipo de revista es, y a partir de ahí usarla o no. Puede que la revista sea, por ejemplo, fidedigna, pero el tema sea demasiado periférico. Por ejemplo, hay varios estudiantes nuestros que han venido al ITVD desde un ambiente de psicología, desde una formación psicológica. Y tienen en su currículum, por ejemplo, teoría del conocimiento, tienen tiene algún aspecto de metafísica también, y antropología sobre todo. Pero claro, es muy, muy específico. Y entonces, en este sentido, un artículo de una revista de psicología, por ejemplo, sobre un aspecto filosófico, puede que sea interesante. Pero antes de ponerte a leer 20 páginas, tienes que saber que tienes que estar muy convencido de que realmente es relevante a través de la búsqueda que has hecho previamente. Y por eso conviene buscar, primero de todo, revistas que sean más del interés nuestro, que sean específicamente filosóficas. ¿Qué otras áreas hay? Está la sociología, está la psicología, sí, sobre todo esos dos aspectos. Ciencias religiosas a veces también toca aspectos filosóficos. Y después hay revistas también que son de teología y también tocan aspectos filosóficos. Lo que conviene en este momento y en esta etapa del estudio es quedarse con la parte más estrictamente filosófica. Podemos hacer algún ejemplo de cómo hacer una búsqueda. Vamos a buscar, por ejemplo, un concepto que os puede interesar en este momento en vuestros estudios. De las asignaturas que estáis tratando, un concepto sobre el que queráis aprender, que no sea el amor. Pues en filosofía antigua hemos hablado de, ¿cómo es? El arjé. Muy bien, muy bien. Pues entonces ahí la dificultad que vamos a tener es cómo lo vamos a escribir, porque es un término griego. Entonces podemos escribirlo así, por ejemplo, arjé, y sale Arjen Robinson, que es un futbolista. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sugeriríais buscarlo? ¿Queréis una noción general de arjé? Podéis poner, por ejemplo, definición filosófica arjé. Y entonces, uno de los primeros que aparece es Wikipedia, que es un punto interesante a tratar. Entonces, ¿qué hacer con Wikipedia? Es un tema importante. En cuanto al tema de Wikipedia, entonces hemos puesto en la pestaña, arjé, definición filosófica, y una de las primeras que sale es Wikipedia. ¿Cuál es el problema de Wikipedia? Que ya sabéis seguramente. Claro, cualquiera puede editar. Entonces no sabes quién es el autor, no sabes si la información si siquiera es estable o no. Ventajas que puede tener Wikipedia. Esta es una desventaja. O sea, no tiene una autoría cierta y por eso no tiene también una información estable. ¿Pero qué ventajas puede tener? Que hay mucha gente mirándolo y no sé, es desventaja. Pero si hay muchas personas mirándolo, también pueden corregir errores. O inserir errores. Okay. Pues está como un resumen normalmente muy fácil para entrar, ¿no? Exacto. Exacto. Y su forma es muy fácil para leer. Exacto.
Entonces tampoco hay que demonizarla. Yo personalmente, hay algunos ámbitos universitarios que sí permiten poner Wikipedia como referencia. Yo personalmente como profesor prefiero que no lo pongáis. Porque justamente no me parece que esté en los criterios de la precisión en la que nos encontramos. Pero es interesante, sin duda ninguna. Mirad, una idea es buena aunque no sepas de dónde viene. Otra cosa es que no puedes citarla o que sea difícil citarla como tuya cuando tú la has leído en otro lugar, pero tampoco sabes de dónde viene. Pero si la idea es buena, se puede utilizar como razonamiento, obviamente. Y Wikipedia en ese sentido tiene una serie de datos muy generales que es interesante entrar en contacto con ellos directamente. Por ejemplo, la raíz lingüística, es difícil que se equivoquen. Digamos, una idea histórica, una visión histórica inicial también es importante. ¿Quieres saber un filósofo cuándo ha nacido, dónde ha nacido, cuáles son sus principales obras? Pones en Wikipedia y te va a salir. Otra cosa es que tú quieres hacer un estudio más profundizado de ese filósofo. Pero si es para tener una idea de cuándo vivió Schopenhauer, por ejemplo, y dices, pues, ¿cómo lo hago? Así es una buena forma. Entonces, es un buen punto de inicio para empezar. Bien. Volviendo... Sí. Una búsqueda más inmediata, ¿no? Exacto. Descomprometida. Después, aquí tenemos, por ejemplo, una serie de sitios que son, por ejemplo, Web Dianoia es un sitio interesante que está hecho para un ámbito de la secundaria y es una ayuda, si no me equivoco, está hecho por varios profesores que se han puesto de acuerdo para hacerlo. En este caso, por ejemplo, habría que ver, sería una forma de Wikipedia un poquitín más especializada y sería interesante ver, ves, la filosofía en bachillerato. Y aquí te dice un poco de dónde viene y puede que hasta incluso te diga quién lo elabora. ¿Ok? Te dice una serie de secciones, etcétera, etcétera. Entonces es interesante, es un sitio que ya tiene un poquitín más de espesura, sí, de credibilidad. Después puedes ir a otros que ya tienen más peso, como por ejemplo hay uno que es bastante interesante también, que se encuentra por aquí, este de aquí. Es un sitio que está hecho por una fundación que se llama Filosofía en Español y tiene su calidad académica, aunque después el tipo de filosofía que profesa no es la nuestra realmente. Pero tiene su peso. Entonces, una fundación es otro de los